Bienvenidos. Le invitamos a dar el visto bueno. Muy buenas noches, bienvenidos una vez más a una emisión de su mesa de diálogo y análisis de visto bueno, la número 155, hoy lunes 18 de junio. En esta ocasión le damos la bienvenida a esta mesa de diálogo y análisis al ingeniero Luis Caín. Bienvenido, ingeniero. Carmen, ¿cómo estás? Bien, gracias. Licenciado Juan Manuel Sepúlveda, bienvenido. Gracias, buenas noches. Natividad Castrejo, bienvenido a esta. Muy buenas noches. Y por supuesto, José Luis Santos. Hola, Carmen, buenas noches. Y agradecemos en controles a Jorge Martínez, en producción a Luis Francisco Manzano, así como a Adriana Rieta, nuestro correo electrónico vistobueno.radio@gmail.com. Si usted tiene algún comentario que hacernos, también están nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Te contestó muy serio, Sí, por supuesto, por lo ello, visto ya le caíste gorda. Yo creo que sí. Pues ya mejor dilo. A ver, vuelve a preguntar. Más bien le faltó a Carmen. Hasta la actividad se quedó bien. Como que sí, bueno. Que no hubo... Y por supuesto que no puede faltar en esta mesa José Luis Santos. Carmen, muchas gracias. Oye, y hoy nos levantamos con que en el periódico Excelsior habla de la encuesta de Ulises Beltrán, que Josefina rebasa a AMLO. ¿A ustedes qué les parece a la mesa? ¿Estrategia? ¿Es cierto? ¿No es cierto? El primero que quiso responder con la mente. Con la mirada. No, me llama la atención porque creo que es la única. Tú habías mencionado en algún momento que iban a empezar las encuestas de propaganda, ¿no? Esta todavía yo creo que más que de propaganda es alguna estrategia que están buscando, ¿no? Porque bajar... De simpatía. Sí, claro. No sé cómo le llamaríamos, pero... Ahora, la verdad que... La de Gea no anda tan lejos, digo... O sea que sí, Josefina está rebasando a AMLO. Bueno, yo creo que no es tan sorprendente si concedemos que ha habido una disputa fuerte entre antipeñistas y priistas, López Obradoristas y priistas, y que a lo mejor la beneficiaria de eso, después de un buen desempeño en el debate, con unos 2 o 3 puntitos, puede ser Josefina. No me parece tan extraño. Porque yo antes de ver esta encuesta de Ulises Beltrán, yo me preguntaba, y con la caída que llevaba Josefina, la caída libre, ¿por quién iban a votar los panistas? Porque no acostumbran desperdiciar su voto, ¿eh? Y si ya no ven a Josefina, o ya no la veían, yo pienso que se van a inclinar por alguno de los dos partidos. El reto es por cuál de los dos partidos, algunos de los votos del PAN. Hay otros que son extremadamente conservadores y se quedan se van a donde se vaya Josefina, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Bueno, yo personalmente pienso que la pelea por el segundo lugar sigue siendo pues muy cerrada, ¿no? Con los puntos que tienen las encuestas de margen de error, en unas sube, en unas baja. En la mayoría de encuestas que se publican el día de hoy sigue teniendo una ventaja considerable Andrés Manuel. Sin embargo, esta pues salió un poquito ahora de tono de las otras. Está dentro del margen de error, ¿no? Uh-huh. No se dio esa diferenciación clara de quién es el segundo lugar. Por lo tanto, yo creo muy difícil que se dé un voto útil, por lo menos en proporciones numéricas muy altas, ¿no? O sea, cuando no los hay márgenes son más o menos 3, y ellos están en ese margen, pues están empatados técnicamente, ¿no, licenciado? Sí, claro, y además el elector persiste todavía con la esperanza, o sea, mientras no se desfonda de manera muy clara la tendencia, pues persiste en esta cuestión. Y vaya, el margen siempre ha sido muy corto. También habría que pensar si no se debe a la estrategia del doble cuchicuchi, que pudiera haber cambiado radicalmente las preferencias y sea el principio de un despegue. Bueno, y si ustedes entendieron cuál es el cuchicuchi. No, ¿por qué no la platican? Por favor. A ver, vaya, entiendo que en la nueva estrategia de doña Josefina está el pedirle a las mujeres que le hagan cuchicuchi a los maridos para que vayan a votar en favor de ella el día de la elección. Y ahora ya redobló, el día de hoy amanece el dato que propone que sea doble cuchicuchi.
como premio. O sea, a medida que se acerque la elección va a ser triple. No van a aumentar. En la cabeza, ¿verdad? Bueno, Me cada quien imagino lo que tiene interpretará un como... significado un poco más profundo. Más profundo, ¿no? Yo creo que fue producto de una asesoría de Xochitl. Pero ¿sabes qué? Déjame decirte. Porque lo primero fue que no haya cuchicuchi, ¿no? Sí, castigarlos durante un mes. En caso de que no voten, y consiguió llamar la atención. Y bueno, empiezan a llamar la atención y entonces insiste ahora, ¿no? Con un doble cuchicuchi. Es que pegó. O sea, para bien o para mal, con críticas, con risas, pegó. ¿Sabes qué? Tiene que ver con lo que... Ya ves que ahora en esto de las redes sociales se dio de forma tan rápida que de repente salieron expertos en redes sociales, ¿no? Así como expertos en el Renacimiento italiano, ya hay expertos en redes sociales, aunque no haya ni una carrera, pero los hay, porque son los primeros que le entendieron. Y estos expertos en redes sociales lo que suelen aconsejarle a los políticos es que hay que viralizar información. Es decir, que seas noticia en redes sociales, entre comillas, pues aunque no sea con lo que sea, con que ganaste el premio Nobel de Economía, pero porque dijiste lo del cuchicuchi. Y Josefina venía del impasse de esta semana en la que el postdebate pues estuvo prácticamente muerto, Es decir, también tiene que ver... ¿Y lo ganó? Y lo ganó. Pero creo que tiene que ver con que la última gran apuesta de cambio en esta campaña era para el 10 de junio. Y como las cosas no se movieron lo suficiente después del debate, pues caímos como en una etapa de información aletargada, en donde el cuchicuchi fue la última de las opciones. Alguien se lo debió decir. Ya tienes que salir a tuitear esto, a decir esto, a poner esto en los medios, para que la gente se acuerda de que existes, ¿sí? Porque para que alguien pueda optar por ti como, oferta electoral, pues necesita acordarse de que existes. Entonces, esto tiene que ver precisamente con ese objetivo. Porque yo creo que los tres candidatos ya lograron estar casi al 100% de conocimiento, es decir, a los tres los conoce la población. Yo creo que ahora lo que querían era llamar la atención, pues para que se le dé seguimiento en las redes, que ahora está de moda, ¿no? Y lo que tú decías, Luis, de a dónde se va el voto de los panistas, yo creo que ha sido una elección muy extraña en ese sentido. Que el voto de los panistas va a sonar a obviedad, pero no lo es tanto. No solo construyó las victorias presidenciales de Fox y de Calderón, esa también se nutrió del votante indeciso. Pero este votante panista, y alguna vez lo platicábamos, es el voto menos duro, vamos a decirlo de otra manera, es el voto más consciente, el que está más pendiente del entorno político. Entonces el voto de muchos panistas, no los ultraconservadores, a lo mejor no los más cercanos a una ideología de derecha. Porque hay un voto panista que no lo cambias ni de chiste. Sin duda. Pero hay otros que han votado por el PAN sin estar plenamente identificados con los principios o con las banderas de Acción Nacional, que son muy importantes, son millones y han generado presidentes. Esos son los que estaban pensando o han, creo yo, nutrido el crecimiento de Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, no hay que desestimar que Andrés tiene entre esos que puede robarle al PAN pues un tope y un techo muy claro, que son pues los que se acuerdan que es Andrés Manuel López Obrador. Entonces, si bien Andrés Manuel puede robarle algunos votos a Josefina, como se los robó más o menos en un 6% en los últimos 2 meses, también es real que Andrés tiene un techo de votación muy claro para esos votantes indecisos. Yo recuerdo mucho una encuesta precisamente de Ulises Beltrán hace ya 2 años y medio, que le preguntaba a los que habían votado por Andrés Manuel López Obrador en el 2006 si volverían a hacerlo, si volverían a votar por él en 2012. El 52% decía que no. Andrés Manuel trabajó muy bien en esos negativos, pero no puede, o sea, ya su crecimiento es marginal en eso. No puede eliminar a los 52 que no votarían por él. Puede, en efecto, convencer a algunos. Puede ser perdonado por muchos, reivindicarse con un porcentaje de esos 52, pero no todos. Oye, convenció a Carlos Slim, porque le entró Carlos Slim de lleno a la campaña, Más bien, yo creo que los candidatos son los que deben convencer a Slim, en todos los sentidos, ¿no? Pero en este caso, Slim está cargado con López Obrador, para bien o para mal.
Bueno, ahí tal vez los antecedentes que tiene de cuando fue jefe de gobierno y también los pleitos con Televisa, ¿no? O sea, yo creo que uno por ahí de los principales beneficiarios del pleito con Televisa, yo creo que por ahí del descrédito de Televisa, pues es Carlos Slim, ¿no? En las pretensiones que tiene, ¿no? De tener también su parte en esta amplia red de negocios. Porque yo lo que veo que el Movimiento 132, con todo el respeto que merece, necesita mucho dinero para moverse. A mí sí me ha llamado la atención que hay una consigna ausente, ¿no? Es decir, si es legítimo pegarle a Televisa, sería igualmente legítimo pegarle a Telmex. Lo que pasa es que no está en el aparador tan mediático el caso de Carlos Slim, ¿no? Pero es el hombre más rico del mundo. Sus empresas son 70% de dominancia en el sector de telecomunicaciones, y yo no vi una pancarta. Esa parte es la única que no me ha acabado de cuadrar en la agenda, digamos, de demandas del Movimiento 132, que por cierto hoy traían ya un desgorre entre sus miembros adherentes. Es que su tema, ser antipeña, no garantiza estabilidad. Y pervirtió el movimiento. Sí, o sea, fue un error estratégico. Fue un error estratégico. Cuando definieron somos antipeña, se acabó, o bueno, no se acabó, pero lastimó mucho lo que tenía en inicio de Fresco, ¿no? Se pudieron haber mantenido en sus demandas. No, por supuesto. Esos 37 familias que dice López Obrador que dominan al país, me imagino que allí Slim también es el 37, ¿no? Yo creo que sí. Son los 32 miembros del Slim. Sí. Entonces, yo creo que el movimiento pudo haber llegado muy fuerte a esta etapa si hubiera persistido en sus propuestas y pues ha perdido un poco de fuerza, ¿no? Ha perdido un poco de fuerza y de impacto entre los mismos jóvenes. Bueno, y el movimiento del PRI aquí en Hidalgo, juvenil, ¿sí existen jóvenes en el PRI? Es pregunta. ¿Es pregunta o es broma? De corazón. No, porque están en las esquinas, ¿no? Con están ahora arenga y todo. hablando mucho de que ya les hablamos a los jóvenes y los jóvenes con el PRI, y la verdad yo no sé cómo le hablemos si entre los jóvenes no se entienden los de 28 con los de 20, como tú dices, pues mucho menos los veteranos del PRI. No, es evidente que hay un abandono por total y parte de los absolutamente partidos políticos en general hacia los jóvenes, ¿no? Definitivamente. Solamente se aceptan siempre y cuando adopten las posiciones de adultos, incluso, bueno, pues hasta llegando al grado del dinosaurico, y solamente así pasa, ¿no? Pero sí hay una desatención total para eso. Ahora, hay un partido que le cumplió muy bien, al menos algunos de los que entonces como jóvenes militaron, que fue el PAN. Hoy Proceso publica las casas de Roberto Gil Suarte, Alejandra Sota, de César Nava. Es impresionante. ¿Eh? Es decir, como en el PAN también hubo justicia para los revolucionarios, ¿no? Nada más a costa. Yo insisto que en los últimos 10 años, si algo le pesó al PAN, fue generar yuppies a costa del erario. Y eso es lo que hoy revela Proceso con las mansiones, pues de chavos que hace 10, 11 años eran precisamente el movimiento juvenil. Andaban en el metro y en pecero. Sí, no, y que incluso sin especular en sus declaraciones patrimoniales, tenían deudas en tarjetas de crédito, tenían un coche, no tenían una vivienda, y hoy viven holgadamente en las mejores colonias. Inclusive la revista Proceso habla de que Gil Suárez, el coordinador de la campaña de Josefina, andaba en taxi, y ahora resulta que tiene una casa. Bueno, pero también tienen habilidad en la compra de oportunidades, ¿no? Eso lo dijo Nava, ¿no? Que a veces una super oferta de un departamento. Digo, es probable que nos cuenten lo que platicaremos después. Y tú platicarás. Por la guillotina. Son las 8 de la noche con 18 minutos. Recuerden, es lunes del semanario político de Hidalgo Visto Bueno, que ya está circulando en las principales ciudades del estado. Hacemos una pausa y regresamos con más. No se desconecte de Visto Bueno Radio. Hacemos un corte y regresamos. Son las 8 de la noche con 20 minutos. Recuerda nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0523. Y como le quitaste muy feo la palabra... Se la regresó. Se la regresa, tienes la palabra. No, comentábamos sobre los nuevos ricos o los nuevos millonarios del PAN, ¿no? Estos jóvenes que llegan al poder
con una convicción democrática, con la idea de transformar al país. Y en cuanto tienen el espacio del uso del poder, pues lo primero es enriquecerse, ¿no? Como ha sido la crónica de muchos políticos en México, pero que también es cierto que fue por eso que los ciudadanos votaron en gran parte por el PAN, o sea, con una intención, ¿verdad?, de regresar un sentido ético a la política. Por eso tenían doble responsabilidad. Sí. Porque lo que criticaron, lo aplicaron. Y no pueden justificar estos bienes, o sea, podrán decir que no es dinero del erario, pero es un tráfico de influencias. Finalmente lo que han hecho es eso, ¿no? Enriquecerse, traficando, metiendo, entrándole a la práctica de los contratistas, de los contratos a modo, en fin, todo lo que hemos cuestionado y criticado los ciudadanos por muchas décadas. Y creo yo que en todo caso al PRI eso ya se le perdonaba, ¿no? Porque era así como un modus vivendi, como que ya lo sabías de muchos de ellos, ¿no? Pero el PAN se origina en gran parte buscando una propuesta que, insisto, ética diferente, ¿no? Para llegar a ese esto poder. parece todo un sistema inmobiliario, ¿eh? Pero vaya, lo que usted decía, Luis, de la doble responsabilidad, eso se enfrenta fácilmente con la doble moral. Bueno, ya por ahí... Con eso no hay problema, ¿no? Yo creo que por eso Mirna Hernández, la candidata del PRI en Pachuca, pues le dijo al IFE que le exigía transparencia, ¿no? Como menciona hoy Visto Bueno. Mira, a lo mejor se echó una plática allí con la gente de Andrés Manuel y llegaron a la conclusión de que el IFE había que... Cuando sale en la revista Proceso estas casas y las ven, es cuando adquiere mayor relevancia la austeridad de López Obrador. Si yo no sé cómo le haga, pero el señor vive austero, o cuando menos así lo proyecta, ¿eh? La verdad es que hay un párrafo que quisiera compartir que dice... Primero, ¿por qué no lo muestras a nuestro auditorio de la televisión por internet? Aquí está. Acá. Los nuevos ricos del PAN, ¿no? Dice, los nuevos ricos del PAN. Pero dice una parte, la casa de Germán Martínez Cázares en el año 2000 no declaraba tener un domicilio, propio, y la compró por 16 millones de pesos en San Angelín. Pero además, paralelamente a eso, escribió un artículo en Reforma y en el que citan aquí en Proceso, dice Germán: muchos panistas se han convertido en gestores de dinero y programas públicos. El PAN está enfermo. Él iba escurriendo la sangre. Lo dijo él. La lengua, ¿no? Es que lo que viste ahí no es su casa, es un hospital, ¿eh? No, bueno. Yo creo que, como bien decía Nati, el tema no es la novedad, ni que sorprenda que alguien haga dinero al amparo del poder. El tema es que la eterna bandera del PAN fue que iban a hacer lo contrario. Y eso creo que también, a veces lo desestimamos, pero tiene un peso específico en esta elección. Tiene un peso específico para Josefina Vázquez Mota. No es casual, ella puede tener una tonadita aburrida y Enrique Peña Nieto ser muy popular y Andrés Manuel más popular que ella, sí. Pero 12 años del PAN, con las declaraciones de Fox, que además han hecho sentido con lo que fue su gobierno, ¿no? Uno se explica muchas cosas de su sexenio a partir de sus declaraciones hoy. Me parece que sí terminan pesándole en mucho a la candidata Vázquez Mota, ¿no? Al final del día, la pregunta que muchos también se deben estar haciendo al reflexionar su voto es, ¿vale la pena concederle a Acción Nacional un tercer sexenio? Y yo creo que hoy, pues, una buena parte del electorado está contestando que no. Yo creo que vaya, el fenómeno de la corrupción es un mal que aqueja a todos los partidos, definitivamente. Los hay de muy buen tamaño en todos los partidos. Sin embargo, aquí el problema es eso, de que incluso en la campaña actual, o sea, Josefina está planteando el regreso de la deshonestidad, señalando a los priistas como tal, y bueno, pues esto le viene a se viene a dar un balazo en un pie, porque definitivamente sí le pega terriblemente, queriendo defender o vender la idea, decía yo
en algún programa, desde el castillo de la pureza, decir que aquellos son los deshonestos, cuando salen cuestiones como... El problema es que desde el castillo de la pureza gritan, político pobre es un pobre político, ¿no? Bueno, y además son los hombres más cercanos al presidente. Es que finalmente es un club de amigos, o sea, y la campaña de Felipe Calderón empezó con aquello de manos limpias, ¿se acuerdan? Sí. Entonces, realmente este doble discurso sí tiene una crisis de identidad del partido, pero también tiene al votante totalmente consciente de que las promesas de honestidad no se han cumplido, ¿no? En lo más mínimo. O sea, el país sigue siendo como lo fue, sí, porque estructuralmente sigue intocable y porque muchos de estos que llegan al poder, pues a eso llegan, sí. Ahora que me haga justicia a mí la revolución. Pues ya en nombre de la revolución yo creo que ya es mucho, ¿no? No es para cuánto el país. Tiene ahora el caso también de Pancho Colorado. No, claro, ahí está. Este asunto donde está ahora pues investigado en Estados Unidos por lavado de dinero, y Josefina se paseó en sus aviones, por lo menos en un par de ocasiones, aceptado por ella misma, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando allí, no? Con los contratistas, ¿qué está pasando allí con todos estos negocios que hacen al amparo del poder? En donde lo más lamentable es que el funcionario se enriquezca. Yo creo que quien define y decide ser funcionario público en un tiempo está renunciando a hacer cualquier tipo de negocio que tenga relación con el ejercicio del poder. Tú decías, Nati, hace algún programa que el problema es denostar al adversario desde la pureza. Un poco este concepto de yo me presento como el puro que hace política y no se ensucia, ¿no? Y yo creo que tiene que ver con la concepción de la corrupción en el país. Es decir, por muchos años el panismo, la oposición, estableció que la corrupción era un mal asociado al PRI. Y el problema, pues es que el PRI se fue del poder y 12 años después nos damos cuenta que la corrupción es un problema asociado a la sociedad y al gobierno y al sistema de partidos y a todo lo que representa este país y a las interacciones sociales. Entonces, es ahí cuando el discurso pues ya no cuadra. Por eso he insistido en que después del 1 de julio, y vamos a platicar de pronósticos, yo creo que el PAN se va a enfrentar a la crisis más severa de su historia. ¿Por qué? Porque en otros años o en otras décadas pudo perder una elección, pudo no presentar candidato, pudo estar sumido en una profunda división, pero le quedaba esa certeza de que algún día habría de gobernar y lo haría diferente. El problema del PAN es que se encontrará con un partido que ya tuvo la oportunidad y que creo que para sus propios militantes y analizando su historia, pues no ha estado a la altura de lo que en el 39 se planteó como una verdadera alternativa de proyecto nacional a lo que entonces enarbolaba el partido de los hijos y herederos de la revolución, ¿no? Ahora, es importante, Pepe, que los que mencionan aquí por los procesos como los nuevos ricos del PAN, pues tienen que salir a decir si es verdad o no es verdad, ¿no? Y si es verdad, pues cómo los compraron y ya. Pues como se cerraba, ¿no, licenciado? Porque si no es cierto, no, bueno. Con grandes oportunidades. Con grandes oportunidades, ¿no? Sí, pero vaya, en ese tipo de cosas las cuentas no salen, ¿no? Y entonces, definitivamente, es quedarse callado. O sea, ¿cuánto pudo haber ganado un servidor público de ese nivel durante los últimos años? Porque además son los últimos años, son personajes que antes de los últimos años no era nadie. 16 millones de pesos, no. De definitivo. Entonces, ¿cómo puede justificar con el sueldo esta cuestión? Ni con 200,000 pesos mensuales que puedan tener de sueldo. A menos que sea cierto lo que se quiera ahorrar López Obrador de bonos y prestaciones y premios y entonces nuevamente solo se cuadrarían las cuentas. Solamente así cuadran ese tipo de compras con sueldos de funcionario. Pero también lo que mencionamos del Colorado también es delicado. O sea, ahí el avión donde iba Josefina en 2 ocasiones. Entonces, cosas hay que tener cuidado. Vamos a hacer una pausa, son las 8 de la noche con 30 minutos. Identificamos estación y regresamos con más de esta mesa de diálogo y análisis. Hacemos una pausa y regresamos en Visto Bueno Radio. A las 8 de la noche con 31 minutos regresamos. Bueno, ¿y qué otra encuesta salió? Bueno, hoy está la encuesta. La de parametría también. Está parametría, que maneja parametría. Dice, ¿cómo trata a los candidatos? A ver, la encuesta de Buen Día dice
Peña baja el 0.2%, está en el 43.6% de las preferencias. Andrés Manuel López Obrador se queda en el 27.7%. Josefina baja casi un punto, 0.9%, y tiene el 25.1% de las preferencias. ¿Esto es el Universal, Pepe? Esto es el Universal a través de la encuesta que hace Buendía y Laredo. Y Cuadri trae el 3.6% de la votación, crece 1.1%. Por cierto que hoy estuvo Cuadri aquí, ¿no? No me placer. ¿Qué tal fue? ¿Lleno absoluto? No, por lo que escuché no había tenido lleno absoluto. Ah, ¿no? Escuché. Entonces, ¿por qué estaban vacías las escuelas? Porque no fueron los maestros, seguramente. Cuestión de horarios. Sonaron la campana, ¿no? No era recreo, era meeting de Cuadri. Y parametría maneja en el Sol de México prácticamente el mismo dato que la día. toma el Sol de Hidalgo hoy. 43.4% para Peña, 29%, traen un poco arriba al Observador, 29.2%. Josefina 23.6, es de las que más distancia le dan entre segundo y tercero, y Gabriel Cuadri 3.8. Y Milenio G.A.I.S.A. tiene hoy a Enrique Peña Nieto en 44.4%, a López Obrador en 27.1%, a Vázquez Mota en 26%, esta es la que decía que no estaba tan diferente de la de Ulises Beltrán, y Gabriel Cuadri de la Torre en 2.5%. Pues vas a tener que apurarlos, porque tu pronóstico era de el 6-7. Sí, yo... Pero también que el 30 llegaba López Obrador, ¿no? Yo decía que llegaba López Obrador al 30 y el otro quedaba al 42, ¿no? Pero fíjate que yo sí esperaba que para la última encuesta Andrés Manuel anduviera cercano al 35%, si es que realmente quería... y podría ganar, ¿no? Ya el día de la elección con los indecisos, ¿no? Y está muy atascado en el 29, en el 30, 29, 30, de ahí no se mueve, ¿no? Entonces, y ya no falta mucho, pues, o sea, ya realmente los días son muy pocos. Inclusive no se ven el voto indeciso ha bajado el porcentaje, y tampoco, como decíamos en varios programas aquí, el indeciso no vota en bloque. Pues ya también ahí vamos todos. ¿Vale? Eso es fundamental. Sí, no votan y en se bloque. está dispersando en los tres partidos. Exactamente. Sí. Y tampoco votan todos. Tampoco votan todos, y muchos de esos que se dicen indecisos son gente que no va a votar. Claro, porque si hacemos un ejercicio en el que una tercera parte, más o menos, una tercera parte del electorado todavía está por definirse y eso cuenta efectivamente para el 1 de julio, bueno, pues no habría nada para nadie. Pero considerando que, por ejemplo, en 2006 el votante indeciso votó solo el 10% de los que no habían declarado preferencia, pues efectivamente, si esto estuviera muy cerrado, los indecisos jugarían como jugaron, un papel importantísimo. Y en el caso de Felipe Calderón, que gana con 270,000 votos. Pero hoy, que tenemos más o menos 15 puntos de diferencia, y consideramos que cada punto porcentual puede valer 500,000 de votos, 400,000 votos, no, creo que todavía es complicado, ¿no? Sé que viene Omar Fayad a las 9, hay que preguntarle o hay que platicar con él su interpretación de las encuestas, porque lo oí decir el otro día que las encuestas no son importantes. Entonces que nos explique por qué las encuestas no son importantes, porque él representa un partido. Ha permeado, yo he platicado con mucha gente, y así como en el 2006 permeó posterior a la elección, que al menos en la mitad del electorado que había habido fraude, no sabían explicar muy bien cómo, y todos se volvieron expertos en algoritmos. Hoy ha permeado la idea de que las encuestas mienten, en una buena parte de la sociedad. Aunque la responsabilidad de los encuestadores es al final, a ver cómo queda la votación. Vamos, yo no me atrevería a calificar de esa manera el trabajo de las encuestadoras. Yo creo que más bien es el ciudadano el que ha aprendido a ocultar su voto. El sí, ciudadano ha aprendido a ocultar su voto dependiendo de las relaciones que tiene con el poder. Por ejemplo, en estados donde es muy dominante el PRI, que es en 18 estados del país, allí es muy usual que el votante te diga, sí, voy a votar por el PRI, ¿no?
y esconde su voto, ¿no? Pero también pasa en el PRD, en el DF, también pasa que dicen, no, por el PRD, no, ¿por qué? Por todo ese temor de que te pueden cancelar programas, por todo ese temor de que te pueden... Y podría ser que en Guanajuato el caso sería... sí, claro, está más o menos ligado a quién es el partido dominante en ese... Oye, no lo digas muy estado, fuerte, ¿no? Nati, porque te pueden tomar la palabra y en la próxima reforma electoral, así como se aventaron la pasada, van a obligar al ciudadano con un polígrafo a completar las encuestas para disminuir el margen de error, ¿no? No, hemos visto cada respuesta que le dan a eso, de veras fuera. Bueno, es que a cada problema nos salen muy creativos, ¿no? Los que diseñan las reglas del juego electoral. Solamente las secundarias, ¿no? ¿Cómo se llaman? Y las de interpretación, ¿no? Cuando hacen la ley y luego hacen la parte... Los reglamentos. Nada más en los reglamentos. Pero fíjate que al final, el que sale perdiendo, así como la importancia que le das, Nati, es la población. Está desconcertada qué hacer. Hoy explicaban cómo votar y de veras que necesitas un manual para ir a votar. Creo que esta ha sido una elección, a diferencia de las anteriores, en las que para quien va a votar, incluso para quien ya tiene claro por quién votar, esa reflexión fue muy difícil. Es decir, es un voto poco convencido, ¿no? Es el voto de lo menos malo. Creo que la oferta política no fue suficiente. No está en su mejor momento. No estuvo a la altura. Al menos esa percepción tengo, ¿no? Y en clases medias informadas se escucha mucho esta crítica, ¿no? Todavía ayer me tocó estar de vecino, hay una mesa de 12, 15 personas en un restaurante en el DF, y estaban hablando de política, ¿no? Discutiendo y todo, y lo que yo pude percibir en esa mesa, ¿no?, es que la mayoría todavía no define por quién va a votar. Claro. Y es esa sensación de por el menos malo, ¿no? Por el menos peor. Lamentablemente en esta elección no hubo quien realmente entusiasmara al elector. Ahí hay un problema. Y aquí va a haber otro, porque le van a explicarle. Se va a atrever a quitarle la... Son las 8 de la noche con 39 minutos. Recuerden nuestras líneas de contacto 107-0523, 107-0526. Hacemos una pausa y regresamos con el licenciado Sepúlveda. No se desconecte de Visto Bueno Radio.